Este es tu tiempo con Dios. Te invito a tomar tu Biblia en Lamentaciones 4. Y la palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 4. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de mano de alfarero. Vamos a sitiarnos en ese tiempo en el que los israelitas del reino del sur fueron conquistados por los babilónicos, por el rey Nabucodonosor II, el templo de Jerusalén destruido, y fueron exiliados a Babilonia. ¿Por qué fueron conquistados los israelitas? Pues porque sus reyes hicieron lo malo a los ojos de Dios, se corrompieron, cometiendo idolatría y la injusticia social, arrastrando a todo el pueblo a que se cometieran todo tipo de actos y pecados. Todo esto es considerado un juicio de parte de Dios por apartarse el pueblo de la presencia de Dios. Este versículo nos indica que los habitantes de Jerusalén, que antes brillaban como el oro, porque Dios los lustraba estando con ellos, quedaron ennegrecidos, perdiendo su brillo, porque fueron tomados y llevados, deportados para trabajar en el sistema babilónico, por apartarse de Dios. El sistema babilónico era un sistema en el que se adoraban a dioses paganos, que en realidad estos dioses son demonios a los que adoraban los babilónicos. Los habitantes más prominentes de Jerusalén fueron llevados a ocupar cargos administrativos en Babilonia, entre ellos uno muy importante como lo fue Daniel. El cautiverio sería profetizado por el profeta Jeremías, que sería de 70 años en Babilonia, en la que la alta nobleza de Jerusalén fue cautiva porque no podían ejercer su vida espiritual y su culto a Dios. Esta lamentación hace hincapié a que Dios permitió desolar, despojar, quemar, destruir Jerusalén, junto al templo de Salomón, que estuvo 400 años. El templo fue quemado y destruido hasta los cimientos. Nos dice el versículo también que las piedras que conformaban el templo de Jerusalén quedaron esparcidas por los que todas las esquinas de las calles, perdiendo su esplendor. También nos dice el versículo que los habitantes de Jerusalén, que antes eran tan valiosos como vasijas de oro, ahora son considerados como vasijas de barro, ya todas quebradas y astilladas. Aquí lo importante es que los habitantes de Jerusalén, que se creían que eran vasijas de oro, realmente estaban siendo usadas por Dios o estaban siendo usadas para sí mismos. Cuando en realidad esas vasijas siempre fueron de barro, pero ellos miraban oro en lugar de barro. Ellos fueron cegados por su propia empatía a Dios, por seguir falsas doctrinas. Su pecado fue aún más grande que en Sodoma. Pero tu vasija, ¿cómo está siendo usada? ¿Somos vasijas para el uso del Maestro o para nuestro propio uso? En el versículo 3 nos dice: aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asoladas por las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Estos versículos nos indican una escena desgarradora en la que los niños pequeños y bebés son dejados a la deriva sin comer ni leche, muriendo lentamente de hambre, condenados en la ciudad sin tener para comer. Las madres, en una crueldad, dejaban a sus hijos desamparados en las calles, así como lo dice, como las avestruces. Solo los más pobres quedaron a merced de la ciudad. Dice el versículo que los que comían delicadamente cuando vivían en sus mejores momentos quedaron ahora sin nada en la calle. Los que fueron criados con vestidos elegantes y ostentosos quedaron todos enlodados y hediondos.
El versículo 6 nos dice en adelante: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Estos versículos se refieren a que el pecado de Jerusalén fue en aumento y fue más grande en Jerusalén que el que fue en Sodoma, que el pecado que fue en Sodoma. ¿Se imagina qué tan grandes pudieran haber sido estos pecados cometidos para que la palabra diga que en Jerusalén pecó más? Fue destruida de un solo golpe Sodoma. Sin embargo, el pueblo de Israel quedó destruyéndose poco a poco a cada habitante y muriendo lentamente, tanto espiritual como físicamente. El castigo a Jerusalén fue mayor que a Sodoma. Esto se debe a la desobediencia de Dios. Los nobles de Jerusalén, que antes estaban limpios, también vestidos de buen aspecto, que se dedicaban al servicio de Dios, que fueron separados y educados para este servicio, ahora quedaron todos llenos de hollín e irreconocibles, hasta llevarlos a un nivel de agotamiento físico, flaqueando casi hasta la muerte. El versículo 9 nos dice: mas dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. ¿Se imagina? Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estos versículos se refieren a que era preferible morir por la espada, por el enemigo, que los que morían lentamente sin tener que comer, porque ya no había comida en toda la ciudad. Si alguno se atrevía a salir, sería muerto por las tropas acosadoras. Cuando los alimentos se acababan en la ciudad, el pueblo observó que las cosechas y los frutos del campo terminaron saqueadas por los babilónicos. No había agua ni comida en la ciudad, por lo que resistir fue una prueba muy grande, sufriendo esta condición alrededor de 2 años. La vida se volvió tan difícil que el pueblo se comió a sus propios hijos cociéndolos para evitar que descubrieran el olor a carne asada y fueran despojadas de ese alimento. Antes, las madres de corazón tierno ahora recurren al canibalismo para sobrevivir. Esta escena desgarradora quedó grabada en la mente del profeta. Es por ello que se lamentaba de la situación que pasaba su pueblo y el por qué no le hicieron caso a la voluntad de Dios cuando Él les profetizaba que se arrepintieran. El versículo 11 nos dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Dios estuvo hablando a su pueblo a través de sus profetas, sin embargo, no fueron escuchados, llegando a un nivel que Dios ya no pudo tolerar el pecado, enviando juicio al pueblo de Jerusalén y derramando su ira. La ciudad fue asolada, quemada, consumida, devastada hasta los cimientos. El pueblo fue advertido y no quiso escuchar. Nunca los reyes de la tierra, el versículo 12 nos dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. El pueblo de Judá fue bendecido y protegido y cuidado por la promesa de Dios durante mucho tiempo, conquistando por la mano de Dios a los demás pueblos paganos de su alrededor, por lo que fueron invencibles e intocables y fueron temidos, porque el Altísimo estuvo de su lado y los reyes de todo el mundo conocido de ese tiempo lo sabían y les temían. Los habitantes de Jerusalén creían que jamás serían humillados por un ataque del enemigo, puesto que sabían que el templo era la morada de Dios y que jamás podrían caer. Sin embargo, la desobediencia, la rebeldía, el orgullo, el ostracismo y la soberbia
de sus habitantes, creyendo que jamás caerían, causaron su propia desgracia, trayendo este juicio en que los habitantes fueron llevados a Babilonia por 70 años. Pero, sin embargo, Dios no se olvidó completamente de su pueblo y les dio la promesa que regresarían a su ciudad 70 años después. El versículo 13 nos dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. El derramamiento de sangre justa, es decir, el asesinato de los verdaderos profetas de Dios que se oponían a los falsos profetas, maestros y sacerdotes y gobernantes que estaban encargados de velar por el pueblo, fueron silenciados. Dice que la Biblia que la ruina de Jerusalén fue debido a que los pecados de sus líderes espirituales que se corrompieron. Estos líderes que debían de estar proclamando el pacto de Dios fueron los responsables de alimentar una doctrina incorrecta en el pueblo, llevándolos al pecado, cayendo en perdición. Pregúntate a ti mismo, si tus líderes espirituales te están llevando a una bendición o a una perdición. Pregúntate a ti mismo si tus gobernantes te están llevando a una bendición o a una perdición. El rey de Judá de ese tiempo, Sedequías, que tuvo poca profundidad espiritual y pobre poder de liderazgo, prefirió confiar en la ayuda de Egipto que establecer su confianza en Dios, como el profeta Jeremías se los hacía saber. Pero no fue escuchado y el pueblo decidió escuchar a los falsos profetas. El versículo 14 nos dice: titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, y se dijo entre las naciones: nunca más morarán aquí. Estos versículos nos indican al pueblo ciego por seguir falsas doctrinas, manchadas sus manos de la sangre inocente derramada por la muerte de los profetas de Dios. Esta imagen es espantosa. El pueblo vagando ciegamente por las calles, pisoteando los cadáveres de los muertos, contaminándose a sí mismo por las calles. Se le consideraba impuro a una persona que tocaba a un muerto, requiriendo de un proceso de 7 días para poder purificarse. Imagínense pisar todo el tiempo cadáveres tirados en la calle, pudriéndose, contaminándose el pueblo por esta acción. Esta escena espantosa fue la que pasó el pueblo de Jerusalén. Los pueblos de los alrededores los aborrecían y los humillaban. El versículo 16 nos dice: la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Esto se refiere al juicio de Dios que los separó de su presencia, porque el pueblo no respetó a los verdaderos profetas de Dios. Ellos rechazaron a Dios y a todo aquel que hablaba la justicia y la verdad de Dios. El versículo 17 nos dice: aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Los maestros y profetas falsos confiaban en que serían rescatados por Egipto. Prefirieron confiar en Egipto que confiar en lo que les decía Jeremías. Judá pidió ayuda a Egipto para pelear en contra del imperio babilonio. Egipto dio falsas esperanzas y se retiraron. El versículo 18 nos dice: cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Las tropas acosaban a los habitantes que habían quedado en la ciudad, no tenían escapatoria. Los habitantes más pobres
que no fueron tomados y llevados a Babilonia, fueron perseguidos y acosados por el desierto. Y las montañas, cada que querían escapar, eran acosados constantemente en la destruida ciudad. No había escapatoria. El versículo 20 nos dice: el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Se refiere el ungido de Dios al rey Sedequías, a quien el pueblo puso su confianza. Pero el rey prefirió escuchar a los falsos profetas y fue apresado y sus ojos fueron sacados. A él se le dice al supuesto ungido de Dios que no está ungido, que Dios ya se había apartado de él. El versículo 21 nos dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. El pueblo de Edom ayudó y facilitó a los babilónicos a conquistar Jerusalén. Ellos eran archienemigos. Los edomitas podrían decirse que eran primos hermanos lejanos, puesto que tenían un ancestro, un parentesco común con Isaac. Se hicieron enemigos a pesar de tener la misma sangre. Como recompensa, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, por la ayuda, les entregó como recompensa las tierras de las afueras de Judá. Jeremías profetizó que sería juzgado Edom por la traición de sus hermanos, y más tarde fueron conquistados. Hoy en día este pueblo fue destruido completamente. Dios trajo a mí esta palabra para compartirla con todos ustedes. No es ninguna casualidad ni coincidencia que me trajo a esta parte de la Escritura. Nos quiere decir que así como el pueblo de Jerusalén, que se sintieron encerrados y acorralados en su propia ciudad, confiando y creyendo en sus propias fuerzas, viéndose sin comer y desfalleciendo, así también Dios ha permitido que esta pandemia que estamos atravesando por estos momentos de encierro, para que nos acerquemos a Dios. Nos está hablando muy fuerte para que cambiemos y dejemos las comodidades, los lujos, la soberbia. Así como el pueblo de Judá tuvo en su momento, así nosotros también estamos pasando por este encierro. Así que las circunstancias por las que estamos pasando no es casualidad, sino que Dios ha permitido que este juicio, para que nos entreguemos y dejemos todas las comodidades y tener una comunión permanente con la presencia de Dios. Y esto solo se logra cuando busques a Dios en todo momento y en todo tiempo, pidiendo en oración, cuando te levantes de madrugada a buscar a Dios, cuando todas tus actividades que hagas glorifiquen a Dios en lugar de glorificarte a ti mismo, cuando te olvides de ti mismo y pongas a Dios enfrente de ti para cualquier cosa que hagas. Cuando todo lo que hables y digas de tu boca sea para glorificar a Dios, en lugar de que salgan de tu boca blasfemias, calumnias, chismes. Cuida todo lo que sale de tu boca. Cuando cualquier proyecto o decisión en tu vida, ores y pidas a Dios por la dirección y la respuesta, en lugar de tus propios impulsos. Solo así, con tu esfuerzo diario, buscando a Dios, lo encontrarás. Y tu vida cambiará desde adentro hacia afuera. Y entenderás perfectamente cada palabra de la Escritura y el llamado y el propósito que tiene Dios en tu vida. Porque como lo dice en su palabra en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los muertos que hubo en Jerusalén fueron los que ya sabía Dios que ya no cambiarían. Pero los que quedaron vivos, dejó que los babilónicos se los llevaran cautivos, porque sabía Dios que ellos serían cuidados en Babilonia durante 70 años. Este tiempo será un tiempo de limpieza, porque al término de los 70 años el pueblo se arrepentiría,
regresaría y reconstruiría su ciudad. A pesar de que Dios tuvo juicio con su pueblo, Él tuvo misericordia de su pueblo. Dios nos está advirtiendo para aprovechar este tiempo. Nos está regalando estos momentos mientras pueda ser hallado, porque su palabra dice que después no será hallado. Él tiene misericordia para que nos arrepintamos de nuestros actos, de ser tan fríos con Dios. Él está esperando a que confiemos en Él y que nos entreguemos y dejemos de estar peleando contra las circunstancias en lugar de ir a la fuente inagotable de vida. Porque dice la palabra en Crónicas 29:11: tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Porque Dios tiene control absoluto de todo, aunque no parezca. Si aún estás vivo es porque Dios tiene aún misericordia de ti y está esperando que lo busques de día y de noche sin descanso, que pidas y ores y que su presencia se manifieste en tu vida. El olvidarse de Dios acarrea miseria y desolación. El juicio caerá sobre nosotros en respuesta a nuestro pecado. Dios perdona toda maldad cuando nos acercamos a Él con un humilde y arrepentido corazón. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, se ve cuando odiamos nuestro pecado por el daño que nos hace y decidamos humillarnos y arrepentirnos bajo la poderosa mano de Dios. Debemos de tener la fe y la esperanza que contamos con Él en situaciones difíciles como las que estamos pasando. Dios destruyó Jerusalén por seguir un camino incorrecto, pero a pesar de eso la destruyó para poder restaurarla más adelante por completo. Así Dios quiere tratar también en tu vida, quiere restaurarte y quiere que confíes en Él y en su palabra, pero solo eso es posible si tú procedes al arrepentimiento y buscas a Dios de todo corazón, con toda tu alma, como lo dice Deuteronomio 30:10. Cuando obedeces a la voz de Yahweh tu Dios para guardar tus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En estos tiempos, también como en los tiempos en los que cayó Jerusalén, hubo falsos maestros y falsas doctrinas que atraparon al pueblo, cegándolo de la verdadera doctrina de Dios por obtener dinero y poder. El pueblo decidió escuchar estos falsos profetas en lugar de los verdaderos profetas de Dios. Asimismo está pasando hoy en nuestros días, que se han levantado muchos falsos profetas y falsas doctrinas que dicen tener la verdad de Dios, pero no siguen la Biblia completamente, sino que solo siguen y toman partes de la Biblia a conveniencia. Pero cuando tú leas la escritura te darás cuenta con tus propios ojos y será abierta esa ceguera que tienes, que no te deja ver la realidad. Solo cuando pides al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para que te sea revelada la palabra de Dios en tu vida, es cuando la entenderás. Mientras tanto, debes de pedir que el Espíritu Santo te dé el entendimiento. Esto también se logra cuando te acerques a un lugar donde se hable la verdadera doctrina de Dios, que hable de Dios y que busque de Dios siempre y en todo lugar y en todo momento, y que puedan enseñarte la sana doctrina. Entonces, Dios quiere que seas una vasija de barro en la que esté rota, que esté quebrada por las circunstancias por las que has pasado, pero que esa vasija Él pueda derramarse en ti, que Él quiere derramarse en vasijas rotas y quebradas por la vida, por todas las lágrimas que has derramado, por todo el tiempo que tú sentiste que no eras nada ni nadie, por todas las burlas, por todas las injurias y calumnias y chismes que hablaron de ti. Dios sabe que a veces tienes que pasar por procesos, que Él necesita pasarte por el fuego para saber si estás preparado y si puedes pasar la prueba para llamarte al lugar donde Él quiere ponerte. Dios no desea derramarse en vasijas de oro de gente que se ensorbece de sí mismo, que se cree más grande que Dios, que dice que no necesita de Dios, que dice que Él puede por sí mismo, por sus propias fuerzas.
Jamás Dios se derramará en esas vasijas de oro. Mira, no esperes demasiado tiempo para buscar a Dios, que el pecado hoy en estos días está siendo como la caída de Jerusalén. El pecado está siendo más grande. Las doctrinas de aborto, las de ideología de género, de que el gobierno cría a tus hijos, de la ideología de la aceptación de la pedofilia y otras doctrinas aberrantes y falsas doctrinas que esperan que tú las aceptes y que te hagas copartícipe de ellos, de los falsos gobernantes y falsos maestros. No esperes más tiempo. El tiempo está llegando a su fin. Despiértate de tu letargo. Aún hay tiempo, porque vendrá el tiempo así como lo fue en Jerusalén, que no habrá comida, que no habrá agua, que se comerán sus propios hijos. Pero solo los que estén preparados en Dios, los que hayan confiado en su palabra, solo a eso los guardará de toda circunstancia adversa, por haber creído y tenido fe en su palabra. Porque han dado ya su promesa de que sí será, como lo dice en Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la promesa de Dios que Él nos restaurará y que Él nos cuidará. Yo quiero orar por ti, eterno Rey Celestial. Ponemos, Señor, esta oración, mi Padre poderoso, para que tú le envíes, mi Dios, para que tú ministres y hables a tu pueblo, Padre, para aquellos que buscan tu rostro, que necesitan de ti, Señor. Los pongo en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que alguna vez brillaron en el poder de tu gloria, que tú vuelvas a traer ese brillo a la vida de los que se han alejado de tu presencia, mi Señor, y que los que no te conocen aún, que tú traigas ese brillo espiritual a sus vidas por el poder de tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Dales, bendito Padre Celestial, su valor en oro y aún más valor que el oro más preciado y refinado, porque así como lo dice tu palabra, mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Te pedimos, eterno Rey Celestial, que usas esas vasijas rotas y quebradas que están escuchando este audio, que han sido quebradas por tanta preocupación, por tanto estrés en sus vidas, por este encierro, que han sido quebradas por las aflicciones de la vida, por las malas decisiones que hemos tomado, por el daño que nos han causado y lastimado gente en nuestro caminar. Derrámate, Señor Jesús, en cada vasija que escuche este audio, que sea tu Espíritu derramándose, Padre, en esa vasija para que empieces a trabajar en sus corazones, en sus mentes y en sus espíritus, Padre. Pongo, Señor Jesús, a cada uno de los que escuchan este audio, que tú escuches ese clamor, que tú los atraigas con cuerdas de amor al abrigo del Altísimo, Padre. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos limpies de todo pecado, de toda iniquidad, de toda transgresión, de toda palabra que haya salido de nuestra boca. Límpianos, Señor Jesús, de toda maldición, así como todas las piedras que fueron esparcidas en las encrucijadas de Jerusalén. Así también te pedimos que rescates cada piedra de todos mis hermanos que escuchen este audio, que fue esparcida, mi Dios, por tanto dolor, por tanta injusticia cometida contra ellos, Padre. Atrae cada piedra, afílala y reconstruye de nuevo, Padre. Renueva cada piedra y construye ese templo que fue destruido en sus vidas, para que tu Espíritu Santo empiece a morar en ese templo de su corazón que tú construirás. En el poderoso nombre del gran Yahshua HaMashiach, el gran Yahweh Sabaoth, te pedimos, Señor Jesús, que tú nos proveas de todo lo necesario cuando empieces a hacer toda provisión en nuestra casa, que nos prepares para esos tiempos difíciles en que todo el mundo
empiece a desfallecer por el miedo, por la opresión de los que están detrás del poder mundial. Te pedimos, Señor Jesús, que empieces a traer luz a las naciones y a todas las esquinas de la tierra, para que tu evangelio sea conocido en todo el mundo, así como tú nos llamaste a ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Te pedimos perdón y misericordia por todos nuestros pecados, por habernos cegado al mundo y a sus placeres. Te pedimos perdón por haber hecho nuestra voluntad y no la tuya, por nuestras iniquidades consciente e inconscientemente, por la falta de conocimiento, por caminar ciegos en nuestra vida, chocando como si tuviéramos esa venda espiritual en los ojos. Perdónanos, Señor Jesús, por ser un pueblo duro, de dura cerviz, por ser tan testarudos y necios, por tanta soberbia y arrogancia en nuestros corazones. Danos, Señor Jesús, un conocimiento nuevo, una revelación fresca por el Espíritu Santo de Dios, tu unción fresca de un espíritu renovado. Abre, Señor Jesús, nuestros oídos espirituales para poder entenderte, para poder atender a tu llamado, porque estamos hambrientos y sedientos de tu justicia, Señor Jesús. Abre los candados espirituales de los cielos para que la llave del entendimiento sea abierta en nuestras mentes y en nuestro espíritu, y empezar a entender todos tus misterios, y para ser saciado de ti, mi eterno Elohim. Derrumba toda creencia y doctrina errónea creada por el hombre y no por ti, mi Señor Jesús, que nos ha bloqueado y obstaculizado y confundido en nuestra vida. Te pedimos, eterno Rey Celestial, que cortes toda cadena que ha sido atada a través de falsos profetas y falsos maestros que nos han enseñado y traído un evangelio corruptible, un evangelio de hombres y no de tu verdadera palabra, porque dice tu palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que nos da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Destruye, Señor Jesús, toda semilla que el enemigo sembró en toda palabra corruptible que el evangelio del diablo ha traído de tu vida. Rompe todo hechizo de sus líderes espirituales que no trae sana doctrina. Rompe ese letargo espiritual, Señor Jesús, establecido por la iglesia del diablo, donde te mutilan, donde te inmovilizan, donde te quieren quieto, callado, dominado y estancado. Líbranos, Señor Jesús, de toda iglesia insensata, en esa iglesia donde tú no hablas por medio de tus profetas, en toda la iglesia donde se habla de un Dios muerto, donde no se glorifica tu nombre, porque tú eres un Señor de vida, porque tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, que en delicados pastos nos hará descansar, y que junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por el amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges vuestra cabeza con aceite, vuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la vida de Yahweh moraré por largos días. Gracias, bendito y eterno Rey Celestial, por esta palabra, Padre. Te damos gracias, te damos toda la honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, envía este mensaje a donde tú quieras lanzarlo, Padre, y que caiga en tierra fértil, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Amén, amén y amén.